Ahora sí, vamos al tipo de material. Fíjense bien que yo traté de agrupar el material en función de su precisión. Fíjense bien, bueno, casi por ahí va. Tenemos vasos de precisidad y matraz de Erlenmeyer, que son estos que tienen estas formas que simplemente sirven para contener, ¿ya? Vienen graduados y todo, pero no es como transitorio. Después tenemos las pipetas, en donde las pipetas sí sirven para medir una cantidad más precisa, pero hay dos tipos, una que es mucho más precisa que la otra. Después tenemos las probetas que no son mejores que las pipetas, pero sí entregan un error bastante menor que medir un volumen, por ejemplo, en un matraz de Erlenmeyer. Después tenemos el matraz volumétrico que sí entrega un valor más preciso y exacto, diría yo, porque viene marcado el material donde dice hasta aquí son 100 ml y ahí son 100 ml. Ojo, siempre es a la temperatura en que está definido para trabajar el material y eso sale impreso en el material. Y después tenemos las buretas, que son estas altitas que ven aquí en la animación que la chica está mirando, que son estas flaquitas que sirven para hacer determinaciones de cuánta cantidad de ácido o de una solución patrón o una estandarización que se le llama se puede hacer, ¿ya? Bueno, y el material acá está, pues. Vamos a ir de los más rudimentarios a los más finos o algo así. Tenemos botellas que sirven. Estas sí sirven para almacenar soluciones. Ahí las tapas hay de distintos colores, azules, naranja, lila, qué sé yo. Distintos volúmenes son, y usted puede escribir e identificar qué es lo que contiene. Así que estas sí sirven para contener. Vienen graduadas, obviamente, pero si es una simple botella, usted entenderá que la precisión de esta, o si usted dice vaya a almacenar, vaya a medir 300 ml con la botella, no va a medir cualquier cosa porque esta no está hecha para eso, ¿ya? Acá al lado tenemos nuestro amigo vaso precipitado, que el vaso precipitado es como el vaso multiuso, es como la taza regalona que uno tiene, sirve para todo. No para guardar, definitivamente no, ni tampoco para medir. Dice, sirve para contener líquidos, en algunas ocasiones se utiliza para calentarlos. Es como un accesorio intermediario, es decir, que lo utilizo para dejar una solución de algo o retirar algún volumen de algo, un volumen que no sea preciso, ¿ya? Después tenemos el matraz del Erlenmeyer, este también sirve para contener, veremos que dice, recipiente de boca estrecha que se utiliza para transportar, calentar o almacenar sustancias. Ya, el almacenar, yo diría que no es tanto así, se pueden guardar en ellas, pero no es definitivo, ya es como momentáneo. Voy a ir a hacer esto antes, sí, eso sí, pero no para todo. Después acá al lado tenemos el matraz para filtrado, su nombre un poco dice para qué sirve, y dice, se emplea habitualmente para la filtración al vacío en conjunto con el embudo de Wigner, que es un embudo blanco de porcelana que después lo vamos a ver, y este sirve para filtrar, por eso tiene esta salida que se conecta a una manguera que va a la bomba de vacío. Puede ser bomba de vacío, trampa de vacío o sea, una trampa de agua que sirven para hacer vacío. No sé si conocen, alguna vez conocieron no sé si alguien ha escuchado lo que es una trampa de agua. Siguiendo entonces, después tenemos el matraz de Florencia, matraz florentino, como ustedes le quieran llamar, que se diferencia de otros matraces que hemos visto, que tiene un cuello largo, tiene un fondo plano y es redondito. ¿Para qué sirve este matraz de Florencia? Dice matraz de cuerpo redondo y musculoso y fondo plano. Se utiliza para contener y calentar líquidos. Si se dan cuenta, también es como un intermediario, de hecho ni siquiera viene graduado. En general es como hace 250 ml y uno más o menos cree que sirve para eso. Aquí hablamos con uno que es de verdad mucho más preciso y exacto, que es el matraz volumétrico. Yo no sé si alcanzan a ver en las imágenes, en el cuello tiene una pequeña línea que circunda todo el cuello. Y este sí, viene en distintos volúmenes, hay desde 1 ml, sí, hay desde 1 ml, son muy chiquititos, yo tengo unos de 2, parece que el más chiquitito, que hace una cuestión con suerte se ve. Hasta yo conozco de estos de 5 litros, no sirven para preparar ningún tipo de solución extraña, son solo soluciones de laboratorio, pero hay de 5 litros, yo he visto el más grande de 5, y ayer creo que vi, buscando las imágenes, había uno creo que era de 10 ya, pero es un matrazote, así una cuestión. Obviamente todo el precio también cambia con el tamaño por si acaso, el material de vidrio es muy caro. Dice que es un matraz calibrado para contener un volumen preciso a una temperatura determinada. Se utiliza para dilución o disoluciones precisas y creación de soluciones estándares. Es decir, que si yo a usted le preguntara ¿qué material utilizaría para hacer una solución así, conocida, todas las variables 100% exacta y precisa? Esta es su opción. Después seguimos con otros balones. Tenemos dos tipos de balones, el balón de fondo redondo y el balón de fondo plano. Ambos sirven para
para lo mismo. En general se utilizan en reacciones y se sirve para calentar. Aquí dice, está diseñado para el calentamiento uniforme de distintas sustancias. Su base redondeada permite agitar o remover fácilmente su contenido sin poder derramar ninguna sustancia fuera de su envase por precaución. Efectivamente, la ventaja de que sea redondo es que no se cae el contenido. Efectivamente, la desventaja de que sea redondo es que cuando usted lo quiere apoyar, si no tiene un posabolón, esto es típico que uno lo deja en algún lugar, rueda y hasta ahí llegó la reacción, llegó el matraz y va a contar. Por eso está el hermano de fondo plano, ¿ya? Para los que tenemos problemas en dejar las cosas en cualquier lugar. Después tenemos este amigo que yo creo que muchos lo han ocupado, que es el tubo de ensayo. Se compran por medida, en cuanto a volumen hay de 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, no sé si hay más medidas. No la indican, por lo general no indican cuánto hace y sirven para hacer reacciones. Pero reacciones pequeñitas para hacer ensayos, cosas muy pequeñas. ¿Se puede calentar? Efectivamente se puede calentar. A ver qué dice mi ayuda de memoria. Bueno, este es el caballito de batalla que nosotros tenemos, porque en este te puede hacer de todo. Este es re fácil que se quiebre, es re fácil cuando uno lo calienta que salga volando la solución, a pesar que uno como profe... todo este tubo de ensayo es, yo creo que debe ser uno de los más prácticos de todos los materiales que hay de vidrio, si bien no es para medir, pero para testear funciona espectacular, porque sirve para todo, pues. Sirve para todo, cuando monitorizar una reacción, para hacer reacciones de laboratorio chiquititas a escala también se puede hacer, entonces sirven bastante. Después tenemos la probeta, que si bien no es más precisa que la bureta, es bastante mejor que un matraz de Erlenmeyer o que un vaso precipitado para medir volúmenes. También hay desde 5 ml o quizás menos, ya tengo unas pequeñitas, hasta, yo he visto la más grande de 1 litro, pero deben haber más grandes. Embudos, y aquí está lo que decía la Dana, este es un embudo de vástago corto. Fíjense, el vástago es esta zona, ¿ya? Hay unos que es mucho más largo, se venden por distintos diámetros y por distintos largos del vástago, ¿ya? Estos sirven generalmente, este tipo de embudo es el embudo para líquidos, porque para el lado nos vamos a encontrar con el embudo para sólido, que el vástago obviamente es mucho más corto, pero fíjense bien que es bastante más ancho. ¿Por qué? Porque al tratar de usted usar sólidos, algún líquido viscoso no se obstruye fácilmente. Aquí en Info usted puede leer lo mismo que yo digo o puede encontrar alguna otra información aparte, ¿ya? Después encontramos otro embudo que se llama embudo de decantación. Este es muy bonito, hay en distintas formas, volúmenes e incluso hay algunos graduados, incluso dependiendo de la punta. Este es uno de decantación. Si la punta es esmerilada y ancha, algunos le llaman un embudo de adición, ¿ya? Para algunas reacciones sirven. Y este sirve para separar líquidos inmiscibles, ¿ya? Después tenemos la bureta, que está lejos es lo más preciso que tenemos para medir volumen, por lo menos de vidrio. Hay de 25 ml, 50 ml y no sé si hay más grande. Es un tubo de vidrio bastante largo, tiende a ser bastante fácil quebrarla o partirla en la mitad cuando uno no la sabe manipular y cuesta un mundo ver el menisco. Esta sí, y esta es peligrosa, porque a esta generalmente ustedes saben que uno no pipetea llevando el extremo por donde se inhala, porque no se pipetea con la boca. Antiguamente mucha gente lo hacía, se pipetea con un accesorio que se llama propipeta, que generalmente es de plástico. Hay unos más antiguos que eran una especie de pera, como de goma, que eran excelentes, pero ya los desecharon por viejo. Y resulta que la propipeta va en esta parte. Bueno, resulta que cuando usted coloca la propipeta, la gente lo que hace es que toma la pipeta y la coloca, la firma del extremo de la punta. Esta es la punta, la que está acá abajo. Y generalmente, como uno le hace fuerza, el problema no es que uno la quebrara en la mitad, es que generalmente uno está haciendo fuerza y pasa la punta a las manos. He visto a varios cortarse por eso, hay un accidente común. Y en general, cuando uno coloca la propipeta, tiene que ahorcar la pipeta desde la parte de arriba y se hace un pequeño ejercicio muy sencillo. La de acá es aún más fina, aún más malévola, también se ocupa con propipeta, pero tiene la diferencia que tiene una pequeña guata. Y esta sí es mucho más precisa y exacta que la de al lado, ¿ya? Finalmente, el último material que voy a revisar es el termómetro. Yo creo que todos saben cuál es la función del termómetro. Sirve para registrar la temperatura de reacciones y de alguna evaporación, reflujo, etcétera. Aunque hoy en día, cuando uno hace ese tipo de cosas, utiliza placas calefactoras con sensores que miden la temperatura en la solución. Pero bueno, no todos tenemos el lujo. Y en general en los laboratorios de pregrado se utilizan termómetros de vidrio.
típico de mercurio, este sí es fácil quebrarlo, no es tan económico, así que hay que tener cuidado. Los rangos de temperatura de estos son súper variables, hay algunos que van de los 0 a los 80, de los menos 10 a los 80, de los menos 20 a los 400 y así. Y finalmente, el material más básico que tenemos de vidrio es la varilla de agitación, su nombre lo dice, sirve para agitar, pero también sirve para trasvasijar volúmenes. Cuando usted quiere hallar, por ejemplo, una solución de un vaso precipitado a otro volumen, la utiliza de guía para que el líquido escurra por ella. Es una técnica para los que tienen mal pulso, por ejemplo. Eso debería ser uno para que se vaya por un lado correcto y no se vaya por el mesón. No sé si se dieron cuenta que cuando mostré las pipetas, mostré dos tipos de pipetas. O sea, mostré las pipetas volumétricas o de aforo, que son estas que tienen la guatita, y las graduadas, de las cuales encontramos dos tipos, las pipetas serológicas y las pipetas de Mohrs, pero les voy a explicar cuál es la diferencia. Pero además, en el laboratorio a veces ocupamos, cuando queremos medir volúmenes muy, muy pequeños y totalmente exactos, aquí estoy hablando del orden de los microlitros, usamos las micropipetas, ¿ya? Tenemos un par. Así que no somos tan pobres, tenemos un par por ahí. Que funcionen es otra cosa. No, si tenemos como... Tenemos. Hay recursos. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre una pipeta serológica y una pipeta de Mohrs? Ambas son graduadas, ya, no son volumétricas. Y la diferencia es que cuando usted utiliza una pipeta serológica, debe vaciar incluso lo que queda en la punta. E incluso algunas serológicas vienen marcadas más acá abajo, hasta la punta. La pipeta de Mohrs, por su contrario, generalmente cuando se desocupa, se vacía usted, lo que usted quiera decir, cuando trasvasija, eso es su volumen, lo tiene que hacer hasta donde se indica, porque lo demás puede inducir a error. En este caso, si usted eliminara lo que hay en la punta, está cambiando el volumen. En el caso de acá, no, es parte de. Esa es la diferencia. Y aquí hay otro versus que dice, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre la pipeta volumétrica o la de aforo y la pipeta graduada? Que es la que les mostré acá. A ver si me puedo retroceder para que los vean un poco más. A ver, acá. Esta es la volumétrica o de aforo y esta es la graduada. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Son la volumétrica, transferencia diseñada para entregar un volumen de líquido fijo, con precisión. No está graduada, es más preciso, consiste en un bulbo cilíndrico unido en ambos extremos a un tubo de vidrio estrecho. La graduada sirve tiene una medición, está graduada, es menos precisa y no contiene un bulbo cilíndrico. Pues me costó una hora hacer esta diapositiva para encontrar las diferencias. Fui muy creativo. Vamos, ¿cómo se lava y se seca el material? Que es otro punto importante. Bueno, en general, cuando ustedes lavan, esto van a hacer ustedes en algún instante, se necesitan detergentes que son bastante fuertes y aquí puede ser variable. En general los laboratorios no tienen agua caliente, tienen agua helada, pero uno lo que puede hacer es calentar agua en un vaso precipitado para limpiar la mayoría de los artículos de vidrio utilizados para reacciones orgánicas. Este lavado va para orgánica por si acaso. Los disolventes orgánicos como acetona o hexano ayudan a disolver los alquitranes poliméricos que a veces recubren el interior de un matraz después de una destilación. El enjuague final de cristalería limpia con agua destilada evita las manchas de agua. Ya es un detalle, en realidad no debería quedar ni siquiera manchado el material, debería quedar impecable. En general, ustedes se van a encontrar con que el material está, en términos bastante simples, bastante gastado. Uno por las reacciones, por el constante lavado, etcétera, y se va adelgazando el vidrio, lo que provoca que de repente ustedes están haciendo un experimento, ¡pum!, se quiebra. Efectivamente siempre hay material de recambio, pero uno no puede determinar, bueno, a veces se ve a simple vista cuando el material ya está muy malo, pero otras veces no, y de repente ocurre que estaba trabajando y lo calentó y se quebró, ¿ya? Así que lavarlo y hacer sucesivas reacciones desgasta el material. ¿Cómo se seca? Bueno, hay varias formas de secar el material. La forma más sencilla de secar el material es dejarlo de un día para otro o dejarlo de una sesión de laboratorio a la otra. No incurre en gasto, no contamina y se seca solito. Nosotros no tenemos este dispositivo, pues podríamos preguntar para que nos compraron uno de estos, que es donde se coloca el material para secar. Si no, lo que uno hace es dejarlo en una superficie plana, invertido o quizás, dependiendo cómo sea su estabilidad, al derecho, y se seca bastante bien. No hay que sacarlo con papelito ni nada de eso, porque el papelito coloca, la toalla nova tiene como polvillo por el tejido que tiene y ensucia. ¿Ya? Tipos de secado. Hay dos tipos de secado. El más pro es el secado al horno, donde usted lo coloca en un horno
que está a 120 grados por 20 minutos y el material le sale impresionantemente caliente, pero impresionantemente seco. ¿Cuál es el problema? Que utiliza un horno que es eléctrico, consume corriente y además se puede quemar. Obviamente uno retira el material del horno de dos maneras: o apaga el horno y lo deja enfriar, abriendo la puerta, lo que todo eso conlleva lo que es un horno, y el otro es usar pinzas para sacar el material. Y hay un secado que es bastante más fácil, pero que no es mejor que los dije anteriormente, que es con acetona. Usted lava su material, lo limpia con la acetona y después de un ratito la acetona se evapora rápidamente, es miscible con el agua, así que no hay problema, así que se va rápidamente. ¿Cuál es el problema de la acetona? Es que es un residuo que es inflamable, hay que recogerlo y después hay que botarlo como desecho. En algunos casos se puede destilar para recuperar, y en otros casos, si es que está muy sucio, hay que simplemente botarlo como desecho, por lo tanto no contribuye con el ambiente. Usos de pipeta y de bureta, lo dije al revés, pero yo sé que es así. Y vamos a ver, vamos a ver del menisco. Hay dos tipos de menisco. El segundo, que el que dice aquí, que es el convexo, no se ve casi nunca, por no decir que casi nunca la gente lo observa, que es cuando se hace principalmente con el mercurio. Y el menisco que siempre se van a encontrar ustedes es el cóncavo. Y el menisco es esta forma que genera el agua, sobre todo por la capilaridad, tensión superficial y otro efecto, que hace que asciende no de manera derecha o horizontal con respecto al volumen, sino los lados suben antes que el centro, por decirlo de alguna manera. Y esta curvatura entonces es lo que se conoce como menisco, ¿sí? ¿Cómo debiéramos mirar el menisco? Porque esto influye. Bueno, en esto hay que ser bastante preciso y cuidadoso. El menisco se mira de frente a uno, es decir, que el material de vidrio tiene que estar, la graduación del material de vidrio tiene que estar a la altura de sus ojos. Dos opciones: si el material es bajo y pequeño, uno debiera agacharse; si el material es alto, debiera subirse a una silla, pero eso podría hacer que usted se cayera. Por lo tanto, lo que debiera hacer es bajar el material, incluso colocarlo en una silla para que le quede a una altura mucho más fácil. Esa es la forma más segura. Nunca subirse a la silla, porque lo más probable es que se le dé vuelta a la silla y se caiga con material y todo, y eso no sería bueno. Verlo desde arriba, el menisco, fíjense bien, hace, porque usted lo está viendo de un ángulo superior, está subestimando el volumen. Verlo desde abajo, en un ángulo diagonal inferior, está sobreestimando el volumen, y cuando usted lo ve de manera derecha, lo ve exacto, porque está viendo dónde la guata toca la graduación, ¿ya? What is a pipette? A pipette is a piece of volumetric glassware used to deliver an accurate and precise amount of solution. In your first year laboratory practicals, you will be learning how to use a pipette for your titration experiment. In this video, we will show you the correct way of using a pipette for your experiment. Using a pipette that was cleaned using the method described in the How to Clean Analytical Glassware, the pipette must be rinsed with the chemical solution before any solution is measured with the pipette. This is done by collecting a small quantity of the solution that is to be measured using the pipette in a clean beaker. The solution is then sucked up to approximately 2 to 3 centimeters above the graduation line. And the solution Eso que estaba, cosas plásticas que se veía arriba de la pipeta, es la propipeta que hablábamos con Pablo, que decíamos que son muy malas. Seguro que estos, como son americanos, deben tener una mejor. is expelled into your waste beaker. This procedure is repeated one more time. We recommend that a beaker be placed on your bench for any chemicals that you will no longer use during your experiments, which we refer to as the waste beaker. At the end of your practical, the waste in your beaker will then be discarded in the waste bottles in the lab. Once the pipette is rinsed, the solution is sucked up to about 2 to 3 centimeters above the graduation line by rolling the knob downward, keeping the pipette's tip well below the solution surface, but not allowing it to touch the bottom of the beaker as to prevent any air bubbles being sucked up. This is easily done by holding the pipette against the walls of the beaker. The solution level is then adjusted slowly by rolling the knob upwards on the pro pipette until the bottom of the meniscus is level with the graduation line. Make sure the graduation line is at eye level. The pipette is vertical and the tip of the pipette is touching the side of the beaker when lowering the meniscus. However, if the meniscus falls below the graduation line, the solution must then be sucked up again to about 2 to 3 centimeters above the graduation line, and the procedure on lowering the meniscus is repeated. This solution is drained into the conical flask by placing the tip of the pipette on the side of the flask and pressing the rectangular button on the pro pipette. On the bulb of the pipette, there is a value given after EA. This value represents the time that should be allowed to drain once the meniscus has stopped descending. This is an estimated time
done by counting, allowing for slightly longer time than less time. For example, using the 20 milliliter pipette, it has an EX time of 15 seconds. However, if the pipette does not contain an EX time, assume the time is 15 seconds. The liquid that remains at the tip of the pipette should not be blown out into the flask. Do not touch the bulb of the pipette, as your body temperature will result in heating up the glass of the bulb, which will result in the glass expanding, altering the volume of solution delivered by the pipette. When collecting the solution to be pipette, collect it in a clean beaker, making sure you collect the approximate amount of the solution that will be needed for the titration. For example, if you want to do 4 titrations, you need to pipette 20 milliliters for each titration. One should collect approximately 80 milliliters of the solution. If there is not enough solution for pipetting, one can always collect more solution, only getting the amount of solution you need. By following the steps that we have suggested in the video, you should be able to use your pipette correctly to transfer accurate volumes of liquid. Ya, no sé si se fijaron cuando estaba hablando a ella, mostró que la diferencia, mostró la velocidad a la que bajaba el líquido, dijo que era 5 segundos, pero nombró un término, EX, es lo mismo que el TD, to deliver, ¿ya? Por si acaso. Veamos el otro video, este me parece que sí tiene su traducción, déjenme ver. One of the most crucial skills that one needs to master while performing a titration is how to read Yo lo paré para ponerle el español. off the volume of solution inside a burette. In this video, we will be explaining how to read off the Dice volume cerveza, of pero es solution bureta. in your burette. Let's start by defining what a meniscus is. The meniscus is the curved surface of a liquid and is essential in measuring the volume of solution in the burette, as the readings are determined by observing the position of the lowest part of the meniscus of the solution in relation to the graduations on the burette. This is done by the following. When taking the reading of the volume of a burette, make sure the meniscus is at eye level, as reading the meniscus at an angle will result in parallax error. There are 3 different types of lines used on a burette. The first line is the longest line that generally wraps around the entire circumference of the burette with a number on the top of the line. These lines represent the volume given by the number on the top of the line. For example, the highlighted line represents the 2 milliliter line. The second type of line comes after the longest line, which represents an increase in volume of 0.1 milliliter. If we look at the burette, as we move down, the lines would represent 0.1, 0.2, 0.3, and 0.4 milliliters. The next and final type of line is the one that appears to be slightly longer than the lines above it. This line represents 0.5 milliliters. The smaller lines under the 0.5 milliliter would then represent 0.6, 0.7, 0.8, and 0.9 milliliters. Then the longest line appears, representing a move up in volume of 1.0 milliliters. Now that we know what the line represents, how do we read a measurement off the burette? We first look at the meniscus and we note which 2 of the longest lines it lies in between. Of those lines, the longest line above the meniscus is recorded. In this example, the 2 lines represent 20 milliliters and 21 milliliters. So we record 20 milliliters as it is above the meniscus. We now record the first decimal place by using the same method we used before, but by using the smaller lines in relation to the bottom of the meniscus. However, if the bottom of the meniscus is on a line, the first decimal place will be the value of that line. In this example, the bottom of the meniscus lies between the 0.4 and 0.5 milliliter line, and we would record the value as 20.4 milliliters. However, when using a burette, the volume readings have to be recorded in 2 decimal places, and at this point, we have only recorded it to 1 decimal place. For the second decimal place, the meniscus lies between line 4 and line 5, i.e. 0.4 and 0.5 milliliters. We must now inspect carefully and estimate the final decimal. You must ask yourself, is the bottom of the meniscus closer to the line above or below the meniscus, or
Is it in the middle of the two lines? If it is closer to the top line, the second decimal will range from 0.01 to 0.03 milliliters. If it is closer to the line at the bottom, it will range from 0.07 to 0.09 milliliters. If it is in the middle, it will be between 0.04 and 0.06 milliliters. However, if the bottom of the meniscus lies on a line, the second decimal recorded as in the example, the bottom of the meniscus is closer to the bottom line, so the range is from 0.07 to 0.09 milliliters. Now, we give an educated estimation and choose one of those values. In this case, it is 0.09 milliliters, and so the final recorded value is 20.49 milliliters. You must always record to two decimal places, as the second decimal contains the uncertainty of the measurement, as we have to estimate the value. When reading off the volume, a piece of plain paper can be held a little way behind the burette to show the meniscus clearly. Using the method described in this video, you should have no problem reading off the volume of solution in your burette during your titration experiment. Finalmente, con esto termino. Muchas gracias. Ahí están todas mis redes sociales por las que me pueden seguir. Se pueden conectar a todas ellas.